Hola a todos y bienvenidos a vuestro canal de inversión. Soy Albert Mendoza y estamos una semana más con el informe semanal donde vamos a hacer una revisión de las principales noticias que ha ocurrido en el mercado y que puede afectar a nuestra cartera. Como sabéis, pues si os gusta este tipo de contenido, si dejáis un me gusta, pues ayudáis muchísimo al canal a que siga haciendo este tipo de vídeos, y si comentáis, pues hace que el algoritmo de YouTube, o bendito algoritmo, pues haga que este vídeo aparezca a más gente también, y de esta forma pues el canal siga creciendo. Dicho esto, vamos a comenzar hablando sobre qué ha hecho el Standard & Poor's estos días. De hecho, como podemos ver, no ha sido una muy buena semana para el Standard & Poor's, que como vemos ha caído un 0,5%. ¿A qué se debe esto? Pues seguramente a que el mercado estaba descontando que los tipos de interés iban a bajar este año y ahora ha cambiado de parecer y el mercado comienza a entender que quizá los tipos de interés no bajen este año, sino que bajen el año que viene, que yo creo que ya lo está descontando. No lo descuenta a nivel de precios, pero el consenso de mercado y espera que a partir de 2024 es cuando vamos a ver las bajadas de tipos. Y es que la situación está complicada y vamos a ver por qué está complicada ver las bajadas de tipos en un futuro cercano, que yo creo que son inevitables y que estamos, como he dicho antes, más cerca de la bajada de tipos que de la continuada subida de estos tipos de interés por parte de la Reserva Federal, porque al final se va a romper algo. No sabemos el que se va a romper, pero alguna pieza de la economía fallará y es cuando veremos que la Fed se va a ver forzada a meterse de nuevo con los tipos de interés más bajos, por debajo obviamente de la inflación. Y además que al gobierno federal pues tampoco le interesa estarse refinanciando pues a unos niveles tan altos, pagando los bonos a corto plazo pues casi un 5%. Eso sí, el mercado pues todavía lo ve todo con bastante optimismo y vemos que en el índice de miedo y avaricia todavía estamos en 78. Hemos bajado de la avaricia extrema que teníamos la semana pasada, donde este índice se situaba a un nivel de 83 puntos, y hemos bajado a 78 puntos. Pero ya sabéis que normalmente cuando estamos en estas franjas, que el mercado está tan positivo, no suele ser la mejor idea entrar en él e invertir. Esto no significa que no tengamos que estar invertidos, porque al final, mira lo que nos hubiese pasado si no hubiésemos estado invertidos cuando hace un año el mercado estaba temeroso, tenía miedo. Pues nos hubiésemos perdido la subida. Y si estáis como yo en materias primas y en petróleo, os lo habéis perdido igualmente estando dentro que estando fuera. Así que tampoco os preocupéis por eso. Pero si hubieseis estado en el mercado general, pues sí que hubiésemos tenido una subida importante en lo que viene siendo la cotización de nuestras acciones. Pero como veis, es bastante contraria, porque cuando el mercado tenía miedo es cuando había que invertir. Y ahora cuando el mercado pues está totalmente con, pues bueno, en un nivel de avaricia significativo, seguramente la mejor idea va a ser no exponerse o no exponer una parte tan grande de nuestros ahorros al mercado bursátil, porque al fin y al cabo las subidas de tipos de interés no son buenas para la economía, pero nos están entrando datos mixtos. ¿Y por qué me refiero a datos mixtos? Pues veamos esto. Eso lo hemos estado viendo no solo en otros países como en China, que lo comentamos la semana pasada, sino que ahora lo vemos en Estados Unidos, también, que seguimos a la baja con el PMI. Y esto al final nos indica de cómo está el sentimiento y qué esperan los industriales en Estados Unidos sobre cómo va a ir la marcha de sus negocios. Un dato por debajo de 50 significa que esperan pues una peor previsión, ¿no? A nivel de sus condiciones empresariales. Entonces, esto estando bajo normalmente indica problemas económicos, indica una recesión, y esto la Fed lo tiene que tener en cuenta. Y como vemos, en Estados Unidos pues ha aparecido este dato por debajo de 50, al nivel más bajo que hemos visto hasta la fecha, teniendo en cuenta y descartando pues 2020, que como veis pues fue algo obvio, o en 2009, que era la plena crisis. Pues como veis los datos no son nada buenos, y esto al final pues es un indicador bastante útil y que suele acertar bastante en las condiciones. Pero bueno, también salieron los datos de empleo de Estados Unidos, en el cual pues salieron unos muy buenos datos de empleo en Estados Unidos. Por lo tanto, hay algo aquí que no cuadra. Por una parte, la industria está viendo que el mercado no va muy bien y que su sector pues quizás no va a acabar de repuntar. Sin embargo, se siguen reportando nuevos incrementos en el empleo de Estados Unidos. Sí es cierto que es acelerando un poco, pero se siguen dando datos positivos. Yo entiendo que quizá el despido de trabajadores es de las últimas medidas que toman empresas. Si tú inviertes dinero en formar y en tener tus trabajadores, vas a intentar aguantar un poquito, sortear el temporal antes de empezar a hacer los despidos. Y además de que el paro y los despidos es un indicador atrasado, que va con un retraso respecto a lo que va ocurriendo en el mercado laboral a tiempo real.
De todas formas, son datos mixtos y esto a la Fed le dice, hostia, pues la economía todavía tira. Y de hecho esto lo estamos viendo en la demanda ahora de petróleo, que hablaremos más adelante, en Estados Unidos, que sigue creciendo con mucha fuerza. Parece que la economía va bastante bien, a pesar de que entran datos mixtos de que no va tan bien. Pues de momento no tenemos el incentivo a bajar los tipos de interés. Vamos a mantenerlos altos y si es necesario, y todavía vemos que la inflación, que es algo también crucial que tiene que controlar la Fed, pues no termina de bajar, pues seguramente vamos a tener los tipos altos más tiempo. Porque al final pensemos que la Fed no debería ser una herramienta política, ¿de acuerdo? De hecho, ningún banco central debería ser una herramienta política. De hecho, no debería de haber banco central. Pero en la práctica sí que lo es, porque la Fed financia al gobierno. ¿Cómo? Bajando los tipos de interés y así el gobierno se puede endeudar a unos tipos más bajos, ¿no? Entonces sí que es una herramienta política, además, quien pone a la gente dentro de la Fed pues son los políticos al final. Entonces, teniendo esto en cuenta, también tienen que tener en cuenta el mandato que tienen, el mandato imperativo, que es hacer que la economía, bueno, una estabilidad, ¿no? Dentro de Estados Unidos y que los precios sean estables. Tiene la Fed, a diferencia de otros bancos centrales como el europeo, que solo es la estabilidad de precios, tiene un doble mandato, que también es mantener esta estabilidad. Entonces, si el CPI, es que a veces me sale en inglés, lo siento. Si el dato de inflación es alto y se mantiene alto y no comienza a subir el paro y a hacer que la economía se ralentice, la Fed no tiene ningún incentivo, a pesar de la carga política que hay detrás y que al final pues le va a apretar, obviamente, para que bajen los tipos de interés, pero no pueden justificar, de hecho, las bajadas únicamente por eso. Al menos de mantener el papel de que sí cumplen sus mandatos. Y este es el problema que hablo de la inflación, porque si el paro no sube y los datos de empleo son positivos, el tema de la inflación sigue siendo bastante negativo. A la izquierda vemos lo que vendría siendo la inflación normal, que podéis decir, hostia, pues está bajando muy buen ritmo, llegó al 9% y estamos en el 4%, por debajo del 4%. Hostia, ha bajado muchísimo la inflación. Pero sí, esto es la inflación teniendo en cuenta los alimentos y el precio de energía. Si nos vamos a ver a la derecha, tenemos la inflación core, ¿de acuerdo? Que excluye los alimentos y la energía. Y como hemos visto en el precio del petróleo, lo que ha bajado es el precio del petróleo. Ya lo hemos sufrido nosotros en nuestras inversiones. Entonces, si descontamos esto, el precio de la energía, o del carbono, del gas, etcétera, de energía en general, pues vemos que la inflación no baja tanto. ¿Qué está pasando? La inflación es, como se dice, sticky, ¿no? Es pegajosa. Se ha quedado dentro de la economía. Y esto no es nada positivo para lo que viene siendo el mandato que busca la Fed. Por lo tanto, aquí tenemos un problema serio. Como podemos ver, descontando o quitando la energía, pues tenemos todavía un 5% de inflación. Tenemos subidas de precios, porque que la inflación baje del 9 al 4 no significa que la inflación baje, no significa que haya deflación, significa que la tasa de crecimiento de la inflación es menor que la reportada anteriormente, pero los precios siguen subiendo. Aquí pues lo vemos mucho en España. Sí, la inflación baja al 2%, la inflación no baja. Los precios reducen la velocidad en la que se incrementan. No es que la inflación baja, no hay deflación. Entonces no os dejes engañar por los titulares, porque la inflación no baja y a ningún gobierno le interesa que haya deflación, ¿de acuerdo? Entonces, pues tenemos esta situación ahora mismo. ¿Y qué pasa con la energía? Pues ya sabéis que opinamos de energía, ¿no? En este canal. Y lo que hemos comentado mucho, cuál es nuestra tesis sobre la energía, que creemos que los precios van a seguir subiendo. Bueno, van a volver a subir. Entonces, si vuelve a subir el precio de energía, veremos como si la inflación core se mantiene, pues la inflación reportada, que se utiliza aparte de la core, la normal, por decirlo de alguna forma, el IPC normal, pues vuelve a subir con fuerza, porque la core se mantiene y si suben los precios de la energía y suben los de la alimentación, veremos cómo la inflación vuelve a subir. Y esto es un problema, porque si vemos esto en el plazo de los próximos 6-12 meses y el trabajo de Estados Unidos pues sigue apareciendo datos positivos de empleo, pues ¿qué incentivo tiene la Fed o qué justificación tiene la Fed para bajar los tipos de interés? No tiene ninguno. Y si quieren mantener un poquito pues su seriedad, no pueden dejarse influir por la parte política. No estamos muy lejos de las elecciones y cada vez la presión va a ser mayor, pero esto es algo importante. Y el petróleo, pues parece que está recuperando. Como podemos ver, este canal bajista parece que ha terminado y parece que hemos ganado esta estabilidad alrededor de los $70, lo cual no es un precio para echar cohetes, ¿de acuerdo? Sí que es un precio decente para llenar el depósito del coche, pero no para que los inversores disfrutemos del free cash flow que queremos. Que sí, que a estos niveles hay empresas que generan mucho free cash flow, sí, pero hay otras que tenemos que estar en planes de CAPEX que necesitan del petróleo un poquito más alto. Entonces,
para incentivar la nueva producción y que estos precios no terminen subiendo, realmente sí nos hace falta un precio un poquito más alto. Yo creo que el sweet spot, como se suele llamar, es entre 80 y 90 dólares. No hace falta que el petróleo se vaya a 150, de hecho no es deseable que se vea a 150, pero sí que se mantenga entre 80 y 90 dólares en los próximos años, va a hacer que siga fluyendo el petróleo dentro de la economía, que no tengamos fuertes subidas de precios, etcétera, etcétera. Entonces sería lo ideal. ¿Y qué pasa con los rusos? Pues los rusos por fin nos dicen algo interesante. Y es que ya comentamos aquí que ellos han dejado de exportar 500.000 de barriles de petróleo porque están en mantenimiento de una central de exportación, pero ahora dice que a partir de agosto pues los rusos van a cortar 500.000 barriles diarios de petróleo vía exportaciones. Pues de forma traducida así al tuntún, podemos decir que el artículo nos dice que Rusia pues por fin va a reducir el 500.000 de barriles diarios a partir de agosto, bajando las exportaciones. Que lo han confirmado, es que así traducir de golpe al final tiene su cosa, pero bueno, que los recortes se van a extender hasta diciembre de 2024, o veremos qué tal, porque los rusos sabemos que no han cumplido demasiado lo que han ido diciendo, ¿no? Esto se suma a los recortes por parte de Arabia Saudí de 1.000.000 de barriles de petróleo este mes, y también tenemos noticias de que por fin el Departamento de Energía de Estados Unidos pues va a comenzar a realizar sus recompras de lo que viene siendo la reserva estratégica de petróleo, que ya va siendo hora porque estamos en mínimos de esta reserva de hace muchísimos años, de hace décadas. Entonces, de momento, parece que van a comprar unos 6 millones de barriles de petróleo, que es muy poco, ¿de acuerdo? Pero, y veremos si al final dejan de emitir, porque pueden hacer recompras y pueden vender, lo que al final este tipo de trading a veces se realiza y no es que sea muy inteligente o muy positivo para el mercado. Pero si dejan de liberar las reservas al mercado, va a ser algo muy positivo para el precio del petróleo. Además, en México tuvimos un accidente que se prendió fuego en una plataforma y por desgracia pues le ha costado la vida a un trabajador que ha desaparecido. Esto afectó a la producción de petróleo en 700.000 barriles de petróleo, pero este sábado ya esta producción, al menos de 600.000 barriles de petróleo, ya se ha restablecido. Esto lo pongo porque estas cosas pueden ocurrir y este ha sido un incidente grave porque ha habido un fallecimiento, pero no ha sido tan grave en lo que viene siendo la producción, ¿de acuerdo? ¿Pero por qué lo pongo? Porque esto puede ocurrir y pueden ocurrir cosas peores en un momento en que quizá el mercado está más tensionado que ahora y pueden hacer que haya ciertas spikes, ciertas subidas fuertes dentro del precio del petróleo y crear ciertos problemas una vez que se han sumado todos los recortes, etcétera, y la capacidad pues productora de ciertos países está más limitada, ¿no? Por eso lo he puesto para que lo tengamos en cuenta. ¿Y cómo va la demanda de petróleo en Estados Unidos? Pues va genial. Como vemos, estamos subiendo de una forma muy fuerte estas últimas semanas y de hecho pues estamos a punto de alcanzar lo que se vendría siendo el consumo de 2019. Yo creo que este verano se va a sumar bastantes cosas, una fuerte demanda, recortes de producción por parte de Rusia, Arabia Saudí, OPEC en general. Los inventarios van a seguir reduciéndose y si no se libera, espero que ya paremos de liberar reservas, al menos Estados Unidos deje de liberar reservas estratégicas de petróleo al mercado, pues es posible que el precio se recupere y volvamos a un nivel más interesante para nuestros productores. En cuanto al oro, el oro ha corregido un poco esta semana, pero no lo está haciendo nada mal, se mantiene en este canal entre los 1.900 y los 2.000 dólares, lo cual es un precio bastante atractivo para los productores y como veis llevamos 2 años de consolidación. Llegamos a los 2.000 dólares 3 veces ya, superando estos 2.000 dólares. Ha intentado el oro superar esto ya 3 veces y esto al final pues va a tener que romper al alza. Veremos qué hace, de momento sigue en la consolidación, pero parece ser que esta consolidación cada vez se consolida, por decirlo, en una franja más alta. Así que son buenos datos para el oro. Además de que los chinos no dejan de comprar oro. Este tuit explotó la cabeza a mucha gente, ¿de acuerdo? Es de la embajada rusa de Kenia, o sea, a nivel de veracidad, dudoso, pero parece ser que comentó que los BRICS pues van a decidir introducir una nueva moneda que va a estar respaldada por oro. Y aquí mucha gente, pues esto no tiene sentido, no sé qué, leí comentarios interesantes también, otros no tanto, pero yo creo que tiene sentido este tipo de moneda. Ellos quieren, al final, hay muchos costes, ¿no?, de transacciones entre estos países con las diferentes monedas y convertibilidades, y tener una moneda común pues puede tener sentido, pero hostia, ¿qué moneda vamos a tener? Los rusos van a utilizar el yuan,
los saudíes van a utilizar el yuan o los rusos o los chinos el rublo. Hay poca confianza, ¿de acuerdo? En estos países. Entre ellos existe desconfianza y eso es muy positivo para el oro, porque al final el oro, ¿qué es? Es una reserva de valor, pero el oro da confianza. Si yo no quiero tener yuanes, porque ¿sabes lo que haces con los yuanes China o los rublos? No son monedas que tengan mucha confianza y el dólar, Estados Unidos cada vez tiene menos confianza por las barbaridades que ha estado haciendo usando su moneda como arma. Pero el oro tiene sentido porque da seguridad, porque si esta nueva moneda, cada país se compromete a tener unas reservas de oro convertibles, pues quizás sí que puedo utilizar yo, siendo Rusia, o siendo China, o siendo los saudíes o Brasil, este tipo de moneda, porque me da la seguridad que en cualquier momento lo puedo convertir en oro y los países tienen las reservas auditadas, pues no sé, por cada país quizá mandaría expertos a auditar las reservas del otro país de oro, y realmente está respaldado por algo. Entonces, el oro actúa como conductor de confianza. Entonces, pues es algo que tiene bastante sentido, que veremos al final qué deciden hacer y qué termina ocurriendo, pero me pareció una cosa bastante curiosa a comentar. Y el metal estrella de esta semana ha sido el estaño, que como veis, desde marzo pues he estado recuperando el precio con bastante potencia. Esta semana ha subido un 9%, Alpha Min está volando y ahora en agosto quizá venían los recortes o la pausa de producción de Myanmar, me parece que era, bueno, sí, creo que era Myanmar, que ahora mismo pues estaban a estos precios gastando sus yacimientos, y el gobierno que existe ahí, un gobierno así paramilitar, militar, no del todo oficial, pues ha dicho que, oye, en agosto se van a parar y se van a prohibir las explotaciones de estaño para reservar las reservas naturales del país, y que quizá pues estos precios no van a vender, pero a 40.000 la tonelada puede ser interesante. Y con esto termino el informe semanal. Es un informe corto, conciso. Hoy estoy motivado yendo por faena, así que espero que os haya gustado. Si es así, pues dejar un like, que ayuda muchísimo al canal. También comentad, que leo todos los comentarios y os agradezco mucho que me comentéis el vídeo y bueno, y os doy las gracias por ello. También os recomiendo que os unáis al Telegram en la descripción. Os hagáis una cuenta en Portfolio de Inversión si no tenéis. En Análisis de Inversión podéis leer mis análisis, y si queréis profundizar y todo, en alberguiomendoza.com tenéis mis masterclass. Si queréis preguntarme o una consulta personal o lo que sea, tenéis mi email aquí y estoy a vuestra disposición, ¿de acuerdo? Así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!